Muy buenas tardes. Es para nosotros, en la Federación Mexicana de Universitarias y en el Museo de la Mujer, un placer y un honor recibirlos en esta tarde, que vamos a contar con una conferencia muy importante. Quiero presentar a la doctora Gloria Ramírez. Antes de esto, quiero decir que nosotros estamos en el Museo de la Mujer y con la posibilidad que nos da la fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos una muy cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones lo permitan, nosotros le invitamos de la manera más cordial a que nos visite en la calle de República de Bolivia número 17, en la Colonia Centro, donde está ubicado el Museo de la Mujer y su centro de documentación. Y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, y en Twitter, @Museo de la Mujer, y nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, vamos a dar lugar a la conferencia de hoy. Nos acompaña para ofrecernos esta conferencia la doctora Gloria Ramírez, y ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad París I, Panteón Sorbona. Es maestra en Educación y en Formación en el Trabajo, así como la especialidad en Historia y Sociología de la Mujer. También es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesora e investigadora de la UNAM. Tiene un diplomado en Derechos Humanos por diversas instituciones, una de ellas en Ginebra, Suiza, y además es comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y la UNESCO, con su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y asimismo es presidenta honoraria de la Asociación Internacional de Educación en Derechos Humanos, Asociación Civil. Ha sido representante de la FEMU, la Federación Mexicana de Universitarias, ante el Comité CEDAW en la Organización de las Naciones Unidas, y en el examen periódico internacional que estudia y, bueno, le da seguimiento. Ha recibido diversos reconocimientos, y es para mí un honor y un gusto presentar a la doctora Gloria Ramírez, quien nos va a dictar una conferencia, y ella, por favor, nos va a indicar tanto el título y ya, por favor, que inicie, doctora Ramírez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto y es un gran honor pues, que la doctora Margarita Almada esté acompañando y modere esta sesión. Para ella, bueno, que desde el Comité de Honor y con todos los cargos que ha tenido en la Federación y sobre todo el papel tan relevante de sus aportes durante toda la vida de la Federación. Desde luego un gran honor la Federación Mexicana de Universitarias y estar desde el museo, cuya fundadora y directora es la mejor historiadora de México, para mí la doctora Patricia Galeana, que es un gran gusto poder contribuir con algunas reflexiones sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos, de los que a veces se habla mucho, con varias a priori, con algunos prejuicios, con algunos estereotipos, pero que no siempre se conocen a fondo. Y en ese marco, pues muchas gracias, querida Margarita, y el gusto, como siempre, desde este maravilloso museo, poder acompañarnos y acompañarlas a todas, ¿no? En algún momento voy a tener que cerrar tantito la pantalla porque siento que se me está moviendo el internet, pero bueno, en ese caso, inmediatamente regreso si hubiera cualquier situación, ¿no? Quiero decirles que el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Pero es importante decirles que esta conferencia se da en el marco del Foro Generación Igualdad. Este Foro Generación Igualdad, en el cual está participando el Museo de la Mujer y la Federación Mexicana de Universitarias, es un foro que realiza el Estado mexicano, que va a tener lugar 29, 30 y 31 de este mes de marzo
y que incluso está preparando una agenda feminista, una agenda mexicana feminista, una agenda nacional, que nos va a convocar a una serie de reflexiones sobre pues, los avances que hemos llevado y los retos que nos faltan y dónde estamos y hacia dónde vamos después, y ese es el gran marco del 25 aniversario. Bueno, estamos en el 26 porque se iba a festejar, conmemorar el año pasado, y lo estamos conmemorando ahora con una serie de reflexiones, la plataforma de Beijing. En la cuarta conferencia internacional de la mujer se da en Beijing, 1995, como todos y todos sabemos, y es precisamente conmemorando esta plataforma que el gobierno de México, en el marco del Foro Generación Igualdad, decidió hacer un gran evento que convoca con el gobierno de Francia, donde está en el centro los derechos de las mujeres y las 12 esferas que Beijing aprobó. Es en este marco donde además se va a reconocer y a reiterar que todos los derechos humanos son de todas las mujeres y las niñas, porque a pesar de que se había reconocido en la ley, realmente en la práctica pues ha llevado más tiempo ese reconocimiento, ¿sí? Entonces es en este marco, digamos, de donde confluyen varias iniciativas, como es la plataforma de Beijing, como es el Foro Generación y Igualdad que lo conmemora, pero además que es importante decirles que este foro, en el cual se une el Museo de la Mujer y la Federación Mexicana de Universitarias, es un foro para países progresistas. Es un foro que reconoce lo que reconoce nuestra Constitución, como vamos a ver, que son todos los derechos. Y te conoce desde luego la característica de la universalidad, que los derechos para todas y todos. Y si tenemos todos los derechos, vamos a ver ahora en qué consisten los derechos sexuales y reproductivos. Así es que, Margarita, si me permites, voy a poner el PowerPoint y voy a iniciar con una presentación. Nada más necesito que me hagas favor de decir si la estamos viendo, ¿sí? Y la vemos. ¿Sí se ve? Bueno, pues el día de hoy quería decirle que es los derechos sexuales y reproductivos, aunque vamos a señalar especial los reproductivos ante la CEDAW. ¿Qué es la CEDAW? La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y esta convención CEDAW va a ser una convención que se reconoce, les voy a comentar primero que la CEDAW es la convención, esta convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, es una convención que se considera la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Y esta convención internacional va a reconocer, muy importante, que la mujer, como reconoce incluso nuestra Constitución, como vamos a ver, que la mujer tiene todos los derechos. Y es aquí donde empezamos a decidir que de estos derechos no es lo que nosotros pensemos o lo que piense la Federación o lo que yo opine o si soy feminista y por esto digo algo las cosas, sino la importancia que queremos nosotros resaltar desde el inicio es que estamos hablando conforme a la ley, a la legalidad y a los avances de las mujeres. Es por eso incluso que en estas conferencias que está organizando el Estado mexicano y que se inicia en el Foro de México a 29, 30, 31 y se va a extender hasta Francia en el mes de junio y después va a dar seguimiento durante 5 años hasta Beijing más 30, vamos nosotros a revisar dónde estamos, qué hemos avanzado y sobre todo a defender, sosteniendo con argumentos muy sólidos, por qué tenemos todos los derechos y por qué los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y debemos resguardarlos. Para iniciar tenemos que hablar de los derechos de la reforma constitucional. Nosotros tuvimos una reforma constitucional en 2011, pues ya prácticamente 10 años de la reforma, de que prácticamente ya podemos hablar de cómo hace 10 años se abrió una nueva etapa que le da mayor solidez a los derechos de las mujeres. Aunque en la Constitución señala, no específicamente los derechos, desde luego reconoce los derechos de las mujeres partiendo de la igualdad entre hombres y mujeres,
Pero también, por ejemplo, en su artículo primero, reconoce algo muy importante, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos de la Constitución. Y fíjense algo muy importante, y de los tratados internacionales. Entonces vamos a ver nosotros cómo esta reforma nos va a dar un piso muy importante, y no es un piso pegajoso, ni un piso que no es sólido, sino verdaderamente un andamiaje, diría, muy fuerte para construir, para defender y para sostener la exigencia del respeto de todos los derechos de las mujeres. Nos habla de que los derechos se van a gozar reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y quiero decirles que las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar como dice este texto, y estoy leyendo desde el artículo primero de nuestra Constitución. Muy importante, porque estos puntos fundamentales, nos van a hablar de la importancia de los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales, y nos va a hablar de una serie de principios y nos dice que están en el mismo nivel. Es lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Dice, gozarán de los derechos de la Constitución y los tratados. Y después tenemos un párrafo muy importante, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir protección más amplia? Quiere decir que debe de atenderse a la norma que más proteja. En muchos casos es la norma internacional, y la Constitución se puso pues a la altura de la norma constitucional. Y el siguiente párrafo es muy importante. ¿No? Dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Fíjense qué importancia. Todas las autoridades, pero no solamente estamos hablando de las autoridades que vemos nosotros de lejos, somos autoridad al ser docentes, somos autoridad al tener con alguien una jerarquía. En ese momento somos autoridad. Prácticamente todos los profesionistas son autoridad, de alguna manera. Y en ese marco tienen la obligación precisamente de respetar la Constitución. ¿Sí me entienden? La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y algo fundamental, y esto es muy importante señalarlo, de conformidad con el principio de universalidad. ¿Qué quiere decir este principio? Para todas y todos. Interdependencia, que ni con todos los derechos están articulados, son interdependientes, están como si fueran una pequeña, como fuera una cadena, ¿sí me entiendes? Articulado uno con otro, así en una cadenita, estos derechos, y no hay uno que sea más importante que otro, ni siquiera el derecho a la vida. Pues de qué sirve la vida si no tenemos, por ejemplo, alimentación o no tenemos salud, ¿sí? Y además que son progresivos, es decir, van a aumentar su protección y deben de aumentar su protección, no de limitarla, ¿no? Esto es fundamental, pero además nos dice que son todos los derechos, es decir, que todos los derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en ese marco, vamos nosotros a ver que ya tenemos como antecedente muy importante el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población de Naciones Unidas en el Cairo en 1994, había ya reconocido la importancia de la salud reproductiva. No es que nuestra Constitución reconoce los derechos reproductivos, sino dice que nosotros somos los que tenemos que decidir el número de hijos que queremos, ¿sí me entiendes? Pero también tendremos que decidir sobre nuestra salud y la decisión de que concierne, ¿sí?, a una persona eventualmente la posibilidad de tener el acceso a un aborto legal. La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual, ahí están los derechos sexuales, sin riesgos de procrear, los derechos reproductivos, y con la libertad para decidir hacerlo, no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esa plataforma fue muy importante, y después Beijing, ¿qué va a reconocer? En 1995, la gran plataforma de la Cuarta Conferencia Mundial, de la que estamos conmemorando más de 25 años,
Dice, los derechos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y decir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva. ¿Sí? Así, los derechos reproductivos implican la capacidad para decidir cómo, cuándo, con quién reproducirse. Los derechos sexuales y reproductivos están vinculados a la igualdad y a la autonomía. Constituyen un asunto de autonomía de la mujer, pero al mismo tiempo un asunto de salud pública. Y es el resultado precisamente de las reivindicaciones feministas los que van a determinar esta exigibilidad de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Hoy en el ámbito internacional se promueven varios movimientos. Vamos a hablar de esos movimientos. Por ejemplo, de no sancionar, ¿sí me entienden?, a mujeres en supuestos de abortos. Que no haya una sanción a la mujer por abortar. Se pone énfasis en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, porque eventualmente, si vamos a hablar de derechos reproductivos, tenemos que hablar también de la posibilidad de dar educación sexual, ¿verdad?, a las mujeres, y es como una responsabilidad del Estado. Establecer un modelo de plazos que autorice la práctica del aborto a petición de la mujer, y también que se tome una decisión informada y plenamente responsable. Todos estos aspectos son vinculados a las obligaciones de los estados. ¿Qué sucede en los países en desarrollo? En los países, o vamos a poner que no son estos países desarrollados, y que tienen pues democracias pues a veces un poco débiles o bastante débiles. Pues vemos que las mujeres que muchas mujeres pues desean evitar los embarazos, pero no están usando métodos anticonceptivos porque no tienen acceso. Vemos que 45 millones de mujeres reciben atención prenatal inadecuada o carecen de ella. Vemos que más de 30 millones de mujeres no dan a luz a sus bebés en una institución de salud. Más allá del acceso que puede tener una mujer en el ámbito urbano, ¿qué pasa en todas las mujeres que viven en ámbitos rurales? Y por eso ocurren aproximadamente 25 millones de abortos inseguros y a más de 350 millones de mujeres y hombres necesitan un tratamiento que tiene que ver con la salud reproductiva. ¿Sí? Es en este marco que vamos a conocer, por ejemplo, qué sucede en relación con el aborto, cómo estamos. Y les enseño este mapa que espero que estén viendo, donde vamos a ver que solamente en el norte, vemos entonces Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿sí me entienden? Vemos estos países, sobre todo Sudáfrica, Australia, ¿sí? Que tienen un cierto nivel de desarrollo que se permite sin restricciones tener acceso al aborto legal. ¿Y qué sucede en los otros países? Como si el aborto legal fuera un privilegio de los países desarrollados. Y para nosotros, ahí vemos permitido el anaranjado por motivos de salud o por motivos socioeconómicos, esto es lo menos. ¿Ven? O bien prohibido, exceptuando para salvar la vida de la mujer. Vean ustedes cómo estamos en el mundo, ¿no? Ahora, a México por ahí tiene un lugar permitido por ciertos motivos, ¿verdad? El aborto legal, de acuerdo a solamente, pues hoy en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Así, aparte de estas cifras, hay 2 millones de nuevas infecciones por VIH. Hay mujeres que mueren por no tener atención a la salud, sobre todo el cáncer. Y en algún momento de sus vidas experimentan además violencia sexual. Vemos a nivel internacional, ¿sí? Que hay una gran dificultad para acceder a métodos anticonceptivos. Fíjense que había unas estadísticas en donde dice que la tendencia es que haya en el mundo 67 millones, digo, que es tremendo si nosotros pudiéramos en este marco satisfacer plenamente con métodos anticonceptivos, tendríamos 67 millones menos de embarazos. Si pudiéramos dar salud, educación sexual, habría 2 millones y punto 2 menos de muertes de recién nacida.
y habría 224,000 mujeres que no morirían por tener simplemente acceso a anticonceptivos y educación sexual. ¿Y cómo estamos en América Latina? Solo en Cuba, Uruguay, Guayana Francesa y Puerto Rico permiten abortar en condiciones de las primeras semanas de gestación, ¿sí? Solamente en estos países. En algunos países los códigos penales prohíben sin excepciones la interrupción voluntaria del embarazo. Y en otros se despenalizan bajo ciertos casos solamente, ¿sí? Así tenemos nosotros, por ejemplo, países que vulneran los derechos sexuales y reproductivos. Fíjense que se utiliza a las niñas embarazadas, como si se embarazaran por ósmosis o se embarazaran así por el aire, cuando en realidad si hablamos de niñas deberían ser las niñas abusadas. Las niñas que llegan las niñas que son abusadas, las niñas que son abusadas y que las embarazan, ¿sí? En un abuso, son excluidas incluso de la escuela, de la familia, ¿no? En muchas ocasiones. Por ejemplo, en Tanzania en 1917, hace apenas 4 años, se anunció la prohibición de que las niñas embarazadas se reincorporaran a las escuelas en el sistema público. O sea, además de que son abusadas, se embarazan, son separadas de la escuela. En Burkina Faso el matrimonio forzado es altísimo, ¿sí? Más del 50% entre niñas de 15 y 17 años estaban casadas. Es tremendo, ¿sí me entiendes? Y en el mundo vemos nosotros que incluso en Europa que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido agresiones, ¿no? Entonces, bueno, la situación de la vida de las mujeres, sus posibilidades de vivir violencia, su situación realmente decide en muchas ocasiones el proyecto de vida que pueda tener o no tener, ¿no? En España las mujeres, cuando todavía hoy en día se atreven a denunciar violencia sexual, se enfrentan a una situación muy fuerte, como lo sucedió, por ejemplo, con el caso de La Manada, ¿no? Este grupo de mozos de izquierda, como le llaman, al tipo tipo de policía de seguridad, que un grupo de estos jóvenes de que deben de garantizar la seguridad de la población, se viola a una chica y después le dicen que ella accedió porque no la mataron, ¿no? Entonces, como no la mataron, y ella dice que ella a fin de cuentas, la ponen casi como cómplice de cuando es un acto absolutamente de violencia y de violación tumultuaria, ¿no? En Angola, pues también se ha propuesto despenalizar el aborto, pero no se ha podido realizar, ¿no? Y en Estados Unidos, pues con la administración anterior se prohibió todo apoyo a organizaciones que apoyaran los derechos sexuales y reproductivos. Como habíamos dicho, sí hay países en donde se puede interrumpir el embarazo legalizado. Hoy también en Argentina, Uruguay, Guayana, Cuba, Puerto Rico y Argentina. Pero otras que está penalizado y prohibido bajo todas las circunstancias. Y otros, como tenemos nosotros en el caso de México, con otros países de América Latina, la gran mayoría, pues bajo una serie de restricciones, ¿no? Nos vamos a revisar la historia. El primer país en conceder el derecho al aborto, y le llaman derecho al aborto, como le llaman en España. Aquí le llamamos el acceso al aborto legal, libre y gratuito, y no decimos derecho porque eso para los cabellos de aquellas personas conservadoras que quieren, que tienen supuestamente una opinión que tiene que ver con sus posturas católicas, conservadoras, y la mujer no le tiene el derecho para muchas de estas personas conservadoras de decidir sobre su vida y su cuerpo. Fíjense que Rusia desde 1920, después de la Revolución Socialista, acceden las mujeres a la salud, a poder decidir si se practica un aborto en un centro público. Y en América Latina, Cuba, desde 1965, pues se despenaliza el aborto, ¿sí? Fíjense qué interesante. Y bueno, ¿qué sucede en Argentina? En Argentina va a ser un movimiento feminista muy importante que en 2018 va a recorrer las calles, a hacer la marea verde, y lo logra en 2020. Un movimiento que también se da la despenalización social
porque las hijas, las jóvenes levantan la voz con muchas personas y rompen también esos doble moral, y muchas mujeres de nuestra generación, más grandes, dicen, sí es cierto, yo aborté o abortó mi hermana, abortábamos nosotros, se escondía, siempre se abortó, y muchas mujeres murieron porque no tenían las condiciones para abortar en buenas condiciones, ¿no? Entonces logran romper esas y logran la despenalización del aborto en Argentina, con una ley muy integral, muy incompleta, muy interesante. Bueno, pues la marea verde llega a México y hoy solamente en Oaxaca y en la Ciudad de México se despenaliza el aborto. Sigue Aguascalientes, que no pasó, hoy se está presentando en Quintana Roo y en otros estados, ¿no? Bueno, en Europa sí se despenaliza el aborto, vamos a ver un trabajo importante. Y por ejemplo en Francia se despenaliza el aborto del siglo pasado y son mujeres de derecha, ¿sí? Simone Veil, una mujer que se comprometió, muy importante, con la salud de las mujeres, ¿no? Y vemos nosotros cómo estos pues forman parte de los derechos humanos y además están reconocidos. Si nosotros tomamos en cuenta las reformas constitucionales, vamos nosotros a entender que esta no es una cuestión de buena voluntad, sino es una cuestión de derechos simplemente, ¿sí? Pero bien, mire, les quiero decir que los derechos sexuales y reproductivos, como estaba yo señalando, se van a ir reconociendo en diversos países. Y en este marco vamos a ver nosotros cómo estamos ahorita en México, pero sobre todo algo muy importante. Cuando México firma la Convención CEDAW, cuando México firma y ratifica esta Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, México se obliga a una serie de compromisos internacionales. Y en ese marco, al obligarse, tiene también que atender, en primer lugar, el enfoque que tiene la Convención CEDAW, que es igual que el que tiene precisamente la Constitución, de todos los derechos de las mujeres. Tienen la misma relevancia. Y también sobre la importancia de acceder al aborto legal, libre y gratuito. Y entonces nosotros tenemos, ¿sí?, la Convención CEDAW, que es la Convención sobre eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, que obliga al Estado, porque la ratificó y la firmó y se comprometió a cumplirla, que recibe de la Convención CEDAW una serie de directrices, de lineamientos, y además tiene le ha dado 17 recomendaciones al gobierno de México. Esta Convención CEDAW revisa informes de México periódicamente y el gobierno de México tiene que cumplir el análisis y el estudio que hace el comité CEDAW, un comité de esta convención, sobre las responsabilidades del Estado. Y en ese marco nos dice la Convención CEDAW, muy importante, nos va a señalar que los estados adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurar las condiciones de salud, de igualdad y el acceso a los servicios de atención médica, incluso a los servicios de planificación familiar. Esos fueron las primeras recomendaciones que le dio la CEDAW a México, pero también le dijo a México, que es muy importante, la CEDAW, que en una recomendación que se llama Recomendación General sobre Salud, dice: la negativa de un Estado a dar determinados servicios resulta discriminatoria para la mujer. Por ejemplo, si no le da el servicio y el acceso al aborto legal, libre y gratuito, es discriminatorio. También lo obliga precisamente estos compromisos cuando México firma esta convención y otras convenciones como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí?, que son convenciones muy importantes. Le está diciendo al Estado: tú te comprometiste a garantizar todos los derechos de la mujer, no solamente unos y otros sí, unos sí y unos no, sino todos.
Y todos son incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Y dice que deben de darse todas las medidas. Fíjense qué importante que se den todas estas medidas, ¿no? Y fíjense lo que dice el comité: los estados parte no deben restringir el acceso de la mujer a la atención a servicios que les permitan, ¿sí? Atender no solamente asuntos de su planificación familiar, sino debe de darle acceso a todo tipo de atención médica que le permita no penalizar ciertas intervenciones como el aborto, por ejemplo, ¿no? Los estados deben de garantizar, lo dice muy claramente la CEDAW, ¿sí? Una salud integral, incluyendo precisamente la atención a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Inclusive le dice para adolescentes, y debe dar esta salud integral, sin prejuicios, sin dogmas y mucho menos desde un punto de vista como en México se ha defendido los derechos sexuales y reproductivos desde el Vaticano y desde la Iglesia. Porque nosotros estamos en un estado laico y eso es muy importante. En este marco le dice en una recomendación, los estados deben de darle a las mujeres los derechos iguales que al hombre para decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo de sus nacimientos. Pero también dice que deben enmendar la legislación para que no se castigue, lo dice claramente, no se castigue el aborto y se deben de abolir las medidas punitivas. Es decir, que le está diciendo claramente que debe de atender a la mujer, debe de proporcionar esta atención porque de ahí depende su vida. Nosotros sabemos que muchas mujeres mueren precisamente por abortos por abortos no realizados en la manera adecuada desde el punto de vista médico. Le ha dado 17 recomendaciones la Convención CEDAW en diferentes informes que cada 4 años presenta el Estado mexicano. Después la Convención y el Comité sacan una serie de recomendaciones. Le dio 3 en 1998, precisamente sobre los derechos sexuales y reproductivos. Le dio 8 recomendaciones en 2012, 4 en 2018, otras en 2002. En total hay 17 recomendaciones y el Estado no está cumpliendo, ¿sí? El comité recomienda que capacite al personal de salud sobre los derechos de la mujer y también específicamente sobre derecho a seleccionar libremente, sin coacción alguna, los anticonceptivos y tener una salud reproductiva informada. Fíjense, el comité le ha dado, pues entre esas recomendaciones quiero leer alguna, ¿no? Recomienda al Estado parte que ponga empeño en la armonización de las leyes. Y esto fue lo que le dijo en 2012. Y el Estado mexicano le dijo que sí había generalizado el aborto, pero no es cierto. Porque nada más existe generalizar el acceso al aborto legal como una cuestión de salud. Como ustedes saben, solo es en la Ciudad de México, ¿no? En ese marco vemos nosotros, que en consonancia con sus recomendaciones, el comité recomienda que elabore protocolos necesarios para modificar modificar las leyes que permitan incluso, que permitan la objeción de conciencia, pero no, eso implica que no se dé atención a la mujer. La objeción de conciencia puede ser a título individual, pero un hospital debe de acceder, porque es su obligación, al aborto legal, libre y gratuito. Y lamentablemente vivimos una situación en la que en 18 estados de la República, 18 estados de la República, se reconoció la vida de la concepción y se penaliza el aborto. ¿Qué es lo que sucede en México? Pues lamentablemente sucede que sí se va a modificar precisamente se va a modificar las reformas constitucionales, se van a modificar en muchas ocasiones los códigos penales o incluso hasta las constituciones estatales para penalizar el aborto. ¿Y quién encabeza estos actos? Pues además de esta alianza con sectores muy conservadores, vemos también a la Iglesia inmiscuirse en una cuestión que es de salud pública y que es de una obligación del Estado, ¿sí?
Así es decir, la CEDAW como otros mecanismos, pero estamos hablando particularmente de la CEDAW, vemos que ha dado una serie de recomendaciones, 17 recomendaciones muy importantes, donde pide que se capacite al personal de salud, ¿sí me entiendes? Incluso en alguna ocasión, por ejemplo, había un programa que se llamaba ProJoven, le dijo que era un buen programa, es un programa que incluso tuvo una campaña en la televisión, decía que era una campaña para jóvenes muy buena, ¿no? Decía, es mejor llevar una mochila, ¿verdad? Que traerse una bolsa de pañales, ¿no? Y en ese marco, pues este programa tenía el apoyo, tuvo el apoyo importante del Comité CEDAW. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se debe prestar a mujeres y a la escuela, adolescentes también. El comité insta al Estado a que amplíe la cobertura de servicios de salud, en particular atención a la salud reproductiva. Vemos entonces nosotros que existe en este ámbito, pues tenemos un andamiaje muy importante, una recomendación general brillante de la CEDAW, donde nos habla de la salud como un derecho humano y que efectivamente se tiene que proteger de manera integral. Y en este marco, pues acercarnos a las recomendaciones de la CEDAW, se nos hace un paso necesario desde el punto de vista del Estado, pero también desde el punto de vista de cualquier espacio en que nosotros nos encontremos. Poder reconocer que los derechos de la mujer, uno de los derechos fundamentales de la mujer es decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su proyecto de vida. Y ver también las desigualdades que existen en el país, porque qué mujeres son las que pueden acceder, primero, a la educación sexual. Segundo, si eventualmente quieren en un momento dado abortar en las mejores condiciones, pues seguimos viendo que esto no se ha extendido como un servicio que concierne a todas las mujeres y que lamentablemente en el país solo se da en la Ciudad de México como una política pública, que ya se cumplieron más de 10 años de que en la Ciudad de México tenemos acceso al aborto legal, ¿no? Les quisiera leer otras recomendaciones de la Convención CEDAW que nos hablan de que debe de elaborarse protocolos, se debe de acceder, y lo ha dicho en 17 recomendaciones, y no penalizar el aborto. ¿Qué sucede con la penalización? ¿Quién son las mujeres que en este marco se encuentran penalizadas por abortar? Las mujeres pobres, las jóvenes, las adolescentes. El año pasado incluso nos hablaban de 30,000 niñas de 9, fíjense bien, digo 9 años, a 14 años embarazadas en México. En ese caso se trata de abusos sexuales. Y más de 300,000 de 14 a 18 años. Quiero decirles que la Convención de Derechos del Niño reconoce al niño de 0 a 18 años. Entonces, ¿qué sucede con ese margen de niñas y adolescentes? Las niñas, cuando una niña, se encuentra embarazada, la embarazaron por un abuso sexual. Pues en una conferencia que me tocó asistir, donde había representantes del Estado mexicano encargados de todo el ámbito de planificación familiar y atención de precisamente en el proceso de la salud materna, cuando una mujer se acerca a dar seguimiento, ¿sí? A un embarazo, decían los responsables que hubo 4 niñas de 9 años que tuvieron atención prenatal, en lugar de dirigirlas directamente, ¿sí?, a que pudieran tener la posibilidad de abortar. Arriesgan su salud, arriesgaron su vida y les ofrecieron atención prenatal. Es un crimen. Y eso fue reconocido oficialmente en una conferencia el año pasado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué sucede con las mujeres precisamente que abortan? Pues quiero decirles que en la Federación Mexicana de Universitarias, la Cátedra UNESCO y un grupo de organizaciones civiles, en 2018 elaboramos unos informes
unos informes que nos llevaron a la posibilidad de acercarnos a presentar un informe sombra, un informe sombra sobre mujeres encarceladas por aborto. Este informe lo llevamos el año pasado ante el Comité CEDAW, que se pueden atender, que realmente cada 4 años México rinde cuentas, y en ese marco el Comité CEDAW recibió nuestro informe. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues encontramos que no había cifras. Quiero decirles que de 2018 a 2021 ahora tenemos más posibilidades de estadísticas, pero en ese caso realmente encontramos pocas estadísticas. Sí hay algunos estados que hablan precisamente de que donde está penalizado el aborto, muy pocos estados lo reconocen como delito. Algunos todavía lo reconocen. Y nosotros encontramos que a pesar de que la CEDAW le pidió al Estado mexicano en la recomendación número 33 en 2012 que armonizara las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que encuentran las mujeres que deseen interrumpir el embarazo en forma legal y amplíe el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación 24, que es las recomendaciones de salud. En este marco, quiero decirles que nosotros informamos que en 18 entidades de la República Mexicana protegen la vida desde la concepción y en ese marco aumenta, se penaliza el aborto, ¿sí me entienden? Se penaliza el aborto y solo entonces, en 2018, solo la ciudad, bueno, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no lo había despenalizado. Eso informamos nosotros a la convención, bueno, al Comité CEDAW, y en ese marco les recordamos que INEGI en 2016 hablaba que había 17 mujeres encarceladas por aborto y 167 carpetas de investigación. 17 mujeres encarceladas por aborto en la República Mexicana, decía INEGI. Las organizaciones civiles en 2019 hablaban de 900 mujeres encarceladas por aborto. ¿Por qué? Porque pocos estados señalan el delito de aborto. Casi lo que sucede en este caso cuando una mujer aborta en algunos estados se la acusa por homicidio en razón de parentesco. Y entonces la meten a la cárcel por homicidio, por infanticidio y por una serie de delitos que no es el aborto, porque el aborto no puede penalizarse. Pues con todo y que no se puede penalizar el aborto porque es contrario a la legislación internacional en este campo, INEGI dice que hay 17 mujeres encarceladas por aborto y 167 carpetas de investigación. Perdón, porque ahora entraron mis perros en acción. A ver, entonces, vemos nosotros pues una situación dramática. En primer lugar, porque no hay estadísticas que sean verídicas, porque una mujer cuando la acusan por homicidio, ¿cómo pide que la defiendan? Por lo que precisamente porque la están acusando, le pusieron el cargo de homicidio, pero en realidad fue por un aborto, en muchas ocasiones abortos espontáneos. Por eso nosotros presentamos un informe en esa ocasión y pedimos que el aborto efectivamente, tal como dice la CEDAW, se debe armonizar y homologar a nivel nacional de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales. Pedimos que se apruebe la norma, la norma 046 está aprobada, pero que se implemente de manera obligatoria, porque aunque debe ser vinculante y es una norma vinculante, no la aprueban, que es la norma que precisamente se debe de retomar cuando una mujer es violada y practicarle un aborto por tener derecho precisamente a despenalizar el aborto, además de atención. Una mujer que es violada no solamente tiene el riesgo de estar embarazada, sino de contraer enfermedades sexuales, enfermedades de todo tipo, SIDA, etcétera, ¿no? Solicitamos precisamente
que se hagan las investigaciones procedentes, se despenalice, se esclarezca, sea transparente en la formación, ¿sí me entiendes? Y también que no se acepten las modificaciones a reformas con el pretexto de objeción de conciencia, están obstaculizando el acceso al aborto legal. Que esto lo ha dicho la CEDAW, no debe de ser, debe definitivamente que darse y respetarse la legislación que hay en esta materia para proteger la vida de la mujer. Y además darle, pues la idea es hacer un círculo completo, ¿no? Evitar, nadie quiere un aborto, se deben de evitar definitivamente, pero no es una cuestión de gusto, sino es una decisión bajo muchas circunstancias. Una mujer que aborta es porque se encuentra en situaciones muy complejas, y cada una debe de decidirlo, y para esto la ley nacional e internacional la debe de apoyar. Vemos en este campo, pues ya hice un viaje así alrededor de esta gran temática, compleja, porque nos lleva y nos interpela. Pero yo lo que quiero decirles, y es lo que quisiera tratar de haber dado el mensaje, que esto no se trata de lo que me parezca a mí como Gloria Ramírez, que soy profesora, o que soy feminista, sino lo que yo piense. Es nuestra legislación internacional. La Carta Magna de los Derechos de las Mujeres lo ha dicho claramente, ¿sí? Y nuestra Constitución nos dice que tenemos todos los derechos. ¿Por qué no nos respetan los derechos sexuales y reproductivos? Y hoy se está dando un movimiento muy importante y yo quisiera convocarlos, y en esto es lo que está haciendo FEMU y el museo, favoreciendo la despenalización social. Tomemos conciencia que esta es una obligación del Estado, que es una cuestión de salud de la mujer, pero también de su autonomía, y que en este marco el Estado tiene la obligación, como dice la CEDAW, de garantizar el aborto legal, libre y gratuito en toda la República Mexicana. Y con esto termino, Margarita. Muchas gracias. Una presentación y una conferencia sumamente, no solo interesante, sino sumamente importante. Es muy importante y todas seguiremos trabajando, yo sé, en la Federación Mexicana de Universitarias, en el Museo de la Mujer, pero también otros grupos de mujeres en toda la República, para que precisamente la despenalización del aborto sea de toda la República, sea en todos los estados y precisamente con base en los derechos humanos, porque nosotras las mujeres tenemos también los derechos humanos que muchas veces se olvida, y es increíble que estamos ya en 2021 y todavía se olvida que la despenalización del aborto es un derecho. En el Museo de la Mujer tenemos varias pláticas, conferencias sobre esta temática, porque es sumamente importante recordar que nosotros tenemos derechos humanos y nuestro derecho humano es decidir sobre nuestro cuerpo. Y esto tenemos que repetirlo para las personas jóvenes, para las mayores. No es una cuestión, y perdonen que lo diga así, de pensamiento, de religión, de ideología. Es un derecho humano. Y nuestra Constitución dice que los derechos los tenemos tanto mujeres como hombres. Por lo tanto, defendamos nuestro derecho a decidir. Le quiero decir que, bueno, la capacitación sí es importante, la sensibilización, y como decía Margarita, este es un tema, o sea, el Museo de la Mujer y la Federación de Mujeres Universitarias está comprometida, y está comprometida porque tenemos ese fundamento, porque sabemos que los derechos humanos, y además porque nos interesa respetar la legislación, y porque efectivamente son derechos humanos, como vimos desde la Constitución hasta estos tratados internacionales. Entonces es una cuestión de gusto, no es una cuestión de religión, es un derecho. Así les ha considerado, así lo consideran ya tácitamente en varios países, en España, En España, donde también, bueno, pues esta religión que tenemos, ¿verdad?, emana
todo esa formación que tenemos viene pues de la Nueva España, ajá, incluso la religión católica, y allá se despenalizó el aborto, se despenalizó no sin dificultades, hay que decirlo así, y ha habido también muchas veces y muchas ocasiones en que han intentado echarlo para atrás. Uh-huh. Lo mismo sucedió también en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, yo quiero decirles, yo quiero comentarles, estoy revisando sus preguntas. Uh-huh. Y bueno, el comentario de la capacitación es fundamental. Y les voy a decir que no podemos esperar que en un curso de capacitación vamos a cambiar las mentalidades, sino es un conjunto de acciones, uh-huh, donde tenemos poco a poco que sensibilizar, que formar y que sustentar. Y eso es lo que hace el feminismo. Sustentar con argumentos, sustentar con legislación, sustentar con estas obligaciones del Estado de México, y también saben que develar las dobles discursos, la doble moral, uh-huh, como la moral muchas veces conservadora, uh-huh, que está con campañas en contra de los derechos de las mujeres, uh-huh, y no atiende los derechos de los niños, uh-huh, o bien aquel dirigente de Provida, que en alguna ocasión se descubrió que todos los recursos que él pedía para hacer sus campañas antiderechos, uh-huh, los dedicaba a fines personales, ¿no? Uh-huh. Son dobles mensajes, y donde muchas veces pues también impera la corrupción, ¿no? Uh-huh. Nos dice también que, decía hace un momento sobre una niña, ¿no? Uh-huh. En el caso de una niña, pues a una niña se trata como a una menor. Ajá. No se ha dado en los estados en donde está penalizado el aborto, no se ha penalizado a ninguna niña que yo tenga conocimiento. Pero si estuviera penalizado, procede pues la atención que se da a los delitos de menores. Uh-huh. El caso de que sean niñas y de 9 años, que es un drama, atrás hay un abuso sexual. O sea, esa niña no, esa niña que apenas se está conociendo, o sea, teniendo 9 años, imaginan, o sea, no ha conocido, y que ha conocido ya la violencia. Pues vemos, y aquí quiero llevarme a un caso como el que acaba de pasar ahorita en Chihuahua, donde un sacerdote fue acusado precisamente de abuso sexual, ¿no? Uh-huh. La niña tenía 8 años, y cuando tiene 10 años le dice a su madre lo que pasa, porque ella no sabía que ese era un abuso, uh-huh, porque además le influye el miedo, porque no desconoce, porque no conoce lo que está sucediendo, porque quizás incluso pensó que era normal, y ella además están cargadas de miedo, de terror, uh-huh. Imagínense una niña. Entonces, no se han dado los casos, definitivamente no ha habido ninguno de una niña menor de edad que la puedan encarcelar. Ya sería eso verdaderamente, no solamente, bueno, además a todas luces violatorio, uh-huh, por esos casos, pero lo que es un drama es que ella vive en sí misma una cárcel, ¿no? O sea, vean ustedes qué representa para una niña menor de edad llegar a ser madre, que además su salud está desde luego en riesgo, ¿no? Uh-huh. Voy a leer algunas de sus preguntas que precisamente me están haciendo llegar. Uh-huh. Y dice Wendy, ¿cómo se puede explicar a una persona que el aborto legal es un bien necesario? Pues es lo que traté yo de hacer en este caso, Wendy, ¿sí me entienden? O sea, en la persona, no podemos hablar de un bien necesario porque no lo presentamos así, sino de una decisión que debe de estar en la posibilidad de cualquier mujer, ¿sí? Que se encuentre embarazada y que por razones diversas, ajá, decide abortar. Hoy es el acceso a la información, desde luego en un periodo que está establecido en México de 12 semanas, donde no ha habido ningún desarrollo neuronal, ¿sí?, de las células, y que en ese marco es posible acceder a un aborto. Se puede explicar por la posibilidad de proyectar lo que significa para una mujer uh-huh, embarazarse y tener que aceptar ahora un embarazo de un hijo no deseado. ¿Qué significa para mujeres que fueron violadas que acepten un embarazo
de un hijo de su violador, como sucede en varios lugares de la República que se penaliza y no les permiten acceder al aborto. Casi en toda la República el aborto, cuando es en caso de violación, debería de acceder la mujer al aborto, pero el problema es que no tienen información, o bien como sucedió, por ejemplo, con el caso Paulina, que ese caso fue un caso emblemático. Una niña que en Baja California, en su casa, asaltan su casa y los ladrones, además de asaltar la casa, violan a la niña. La niña va a poner una denuncia y a solicitar el aborto, y en lugar de traerle a un médico, a una persona que pueda practicarle el aborto y darle la información, le trajeron al cura, impidieron y pasó el tiempo legal para poder abortar. La niña tuvo que tener al hijo producto de su violación, pero el caso llegó a la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana dijo que el Estado era responsable y hizo una recomendación que fue muy importante, que es la norma 046, que el Estado tenía que normar y que atender con esta norma a mujeres violadas, ofrecerles inmediatamente, desde luego, lo que debe de hacerse inmediatamente el Estado, tiene que darles la atención para que no se embaracen la píldora del día siguiente, darle todos los medicamentos para evitar enfermedades sexuales, para evitar, por ejemplo, el SIDA, darle atención psicológica, incluso en la Ciudad de México, cuando el delito se comete en la ciudad, apoya a las mujeres económicamente, psicológicamente, jurídicamente. Este es importante, ¿no? Entonces, dice Rabarquín, dice, en caso de embarazos de menores de 18 años son considerados como violaciones que no tienen la capacidad jurídica legal de consentir una relación. En estos casos se autoriza el aborto, sí, atendiendo también, como se trata de menores, pueden ir sus padres acompañando a una menor y se autoriza desde luego el aborto. En caso de violación en la Ciudad de México, el aborto puede no solamente, sino es una causal precisamente para que pueda abortar, ¿no? Dice, ¿hay alguna manera? Muy buena pregunta la de Rosalía, fíjate qué importante, Rosalía. ¿Hay alguna forma en que la CEDAW pueda hacer cumplir las recomendaciones? Ese es un problema. Gracias que lo mencionas, porque la CEDAW es obligatoria y ahí hay todo un debate para quien no quiere cumplirlo, ¿sí? Hace poco tuvimos un debate muy fuerte jurídicamente, porque para algunos juristas que son así fundamentalistas y que no se prestan con apertura a buscar siempre el interés superior del niño, el interés superior de la mujer, dicen que sí, la CEDAW es obligatoria, pero no sus recomendaciones. Se tiene que legislar para que las recomendaciones sean obligatorias. Es algo que los que no somos abogados no entendemos muy bien, porque yo digo, si México firma una convención es para cumplirla, ¿no? Por lo tanto, sus recomendaciones deberían de ser obligatorias y no lo son. Resulta que jurídicamente hay una manera de siempre darle la vuelta. Entonces, es gracias a estas pláticas, a los informes, a las actividades que hace la sociedad civil, que podemos nosotros decirle, no, si es tu obligación, tienes que cumplir. Y es por eso que salimos a las calles a exigirlo, es por eso que las chicas se han cansado, porque vemos nosotros las argucias jurídicas para evadir muchas veces responsabilidades, ¿no? Margarita Mesita dice, ¿existen sanciones para el servicio público que omite dar información sobre el aborto a las mujeres que la necesitan? Debería de existir. Debería de existir sanciones específicas, porque la norma 046 es obligatoria. Pero siempre, sí ha habido organizaciones que denuncian precisamente a servidores públicos que no dan la información. Pero yo les decía, no solamente servidores públicos. Si ustedes son maestras, si ustedes están cerca de niñas, ustedes tienen la obligación moral de decirle, tienes la posibilidad de elegir, tienes la posibilidad de acceder a un servicio de salud, tienes el derecho a asistir a un servicio para interrumpir tu embarazo si ese es tu deseo. Entonces, la sanción, no, o sea, una sanción como
como tal, lamentablemente no está específica, pero sí se puede llegar a pedir, por ejemplo, a las comisiones estatales por omisión de servidores públicos que tuvieron información y no la brindaron. Sí está incumpliendo y por lo tanto es una violación del servidor público. Pero también es una violación si lo hace una maestra. Yo me acuerdo que en algunas pláticas con maestros decía una maestra, yo no estoy a favor del aborto, es que aquí no es si estás a favor o no estás a favor. Tu obligación es conocer que es una obligación del Estado y que es un derecho. Tus prejuicios morales o lo que tú harías frente a esa situación lo respetamos. Pero como maestra, como profesionista, tienes la obligación de decir lo que es un derecho y la obligación de decir lo que el Estado te tiene que ofrecer. Hoy mujeres vienen a la Ciudad de México, mucho menos de lo que se pensaba, también acceder al aborto legal. Pueden hacerlo. Hay organizaciones que apoyan, no sé si todavía funciona el Fondo María, a jóvenes que quieren venir de la República Mexicana y no acceden a un aborto y pueden venir a la Ciudad de México para practicarse un aborto. Y esto es público, ¿sí? Entonces, sí, la información es muy, muy importante que pueda haber información precisamente y que la sanción no solamente debe ser una sanción de tipo de tipo legal, sino incluso administrativa, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, Verónica Rivas, el principio de equidad haría alguna distinción con términos de igualdad en la aplicación de los derechos reproductivos de que hablamos. Miren, la palabra equidad no debe confundirse con igualdad. Sí. La palabra equidad no está ni en la Declaración Universal ni en ninguno de los mecanismos, de los decretos, de las normas de protección de las mujeres. Yo quiero platicarles que la palabra equidad, en la conferencia de Beijing, el Vaticano pidió que se sustituyera la palabra igualdad por equidad. El Vaticano, ¿eh? No lo logró, pero en muchos países, como fue el caso de México, donde llegó el PAN en el año 2000, utilizaron la palabra equidad y la confunden con igualdad. Y esa es una gran trampa, porque la igualdad es el gran principio. La igualdad se mide, la equidad no se mide. La igualdad nos exige que seamos equivalentes. La igualdad, la equidad no exige nada. ¿Sí? Algunos pueden considerar que la equidad es un medio jurídico para alcanzar la igualdad, pero no la confundamos. Se debe buscar la igualdad. Igualdad de equivalencias, igualdad de equifonía, de que tengas la voz para hacerte escuchar, la equipotencia, la potencia para hacerte escuchar. La igualdad va de la mano de la no discriminación. La equidad, entonces, cuando México, que llegaron el Partido Conservador del PAN, empezó a cambiarle a todo por equidad, en 2006 recibió una recomendación del Comité CEDAW que le dijo, México, no te equivoques, no es lo mismo. Y tienes que cambiarle el nombre de equidad a tus programas porque el principio es la igualdad, ¿sí? Entonces yo les diría a las personas que tan atentas están haciendo estas preguntas tan interesantes, que precisamente no se equivoquen, no se confundan. La igualdad es el gran principio y lo que buscamos. Y Wendy nos dice que hace mucha falta capacitación, como ya nos había dicho hace un momento. Y lo que nos dice Mayra Chávez, desafortunadamente los argumentos éticos son una arista que anteponen la integridad de la mujer para que camine una homologación a la legalidad. Son éticos, pero muchas veces son los prejuicios sociales y religiosos, Mayra. Son esas orientaciones que vienen de la iglesia cuando somos un país laico. Son esos conservadurismos que dicen defender la vida, pero no de las mujeres ni de los niños, ¿no? Y efectivamente, como dice Guadalupe Carrasco, urge que se implante educación sexual obligatoria. Sí, sí, cierto. Pero urge que lo implante la Secretaría de Educación Pública. Y cada vez que se avanza un poco, hay todo un escándalo tremendo.
Y hay antileyes que son en contra precisamente de esta educación sexual, ¿no? Entonces sí se tiene que sensibilizar, estamos de acuerdo con Miriam también, ¿sí me entiendes? Ajá. Y hacer eco y no omitir y sobre todo formarnos. Ajá. Aquí en México tenemos que hacer una gran marea verde y una despenalización social para convencer desde nuestra familia, a nuestros padres, a nuestras abuelas, a decirles lo que estuvo prohibido lo tenemos que exigir como un derecho. No tenemos que penalizar a las mujeres, ¿no? Y la licenciada Verónica Alba nos dice, me parece importante esta información se transmitida a jóvenes estudiantes para esparcir la importancia que tiene conocer nuestros derechos y se adelanten a conocerlos, a tomar decisiones asertivas. Esto debemos trabajarlos desde el área educativa. Fíjense qué bonito. Fíjense que yo hace algún tiempo vi un folleto de mujeres que me gustó mucho, que era dirigido a jóvenes. Y decía, ¿quién decide por ti? En esta ciudad tú puedes decidir tu proyecto de vida. Porque además, ¿saben ustedes que las jóvenes y las niñas que se embarazan dejan la escuela? En casi 90%. Ajá. O sea, tu proyecto de vida, lo que llama incluso la Comisión Interamericana, tu proyecto de vida se ve frustrada. Por eso necesitamos todas y todos, conjuntamente desde todos nuestros espacios, decir aborto legal, libre y gratuito. Y decirlo claramente y informarnos y saber lo que dice nuestra Constitución, que estos derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que tenemos en ese marco que trabajar para hacer esa gran marea verde como pudo hacerse en Argentina, ¿sí? En Argentina, un estado también con una tradición católica muy, muy fuerte, ¿no? Pues yo quiero saludar, bueno, Silvia, nuestra querida Silvia Almada nos envía un saludo. Quiero saludar a Normalicia de Baja California, de Indiana nos están escuchando, de Zacatecas, Toica nos está escuchando, que también es una gran feminista de Chiapas. Gloria Luz Alexander también nos manda muchos, muchos saludos. Y Eva Dice nos dice que le parece interesante la plática. Y yo creo que ya hicimos, bueno, y yo les agradezco muchísimo sus diversas intervenciones, que todas muy bien sustentadas. Y hay una que dice Mensun, dice, al mencionar que 30,000 mujeres no dan luz a sus bebés en hospitales, no. Lo que yo dije es que había 30,000 niñas. Esto fue cifras de 2019. De 2019, sí. Que había 30,000 niñas anualmente de 9 a 14 años embarazadas. Y de esas 30,000, el año pasado hubo 4 niñas de 9 años que se les dio atención prenatal. Eso fue lo que yo dije, eso es lo que comenté, y que había 300,000 jóvenes, niñas, pero adolescentes de 14 a 18 también embarazadas, ¿sí? Porque en la Convención sobre los Derechos del Niño es niño de 0 a 18 años. Entonces, aunque nosotros decimos son adolescentes, pues en realidad para la Convención de Derechos de Niños son niñas. Y su proyecto de vida a embarazarse tan jóvenes se ve en muchas ocasiones, en una parte, la mayor parte, y esto está respaldado por cifras, fueron embarazos no deseados. Y en buena parte de estos, abusos sexuales. Esto es nuestro país. Nuestro país es el que tiene la mayor tasa de embarazos de niñas, de adolescentes. ¿Cuál educación sexual? ¿Cuál acceso al aborto? Hoy tenemos la píldora del día siguiente. No la tuvimos nuestras generaciones. Hoy podrían tener acceso y tenemos la norma 046. Tenemos que aprender todo eso para enseñarlo a quien tiene la obligación de dar una respuesta, de orientar, de ser un ejemplo, de dar la formación. Pues creo que he recorrido todas las, también Yolanda Correa
le pareció muy interesante la plática, pero bueno, creo que ya respondí, no sé si... Sí, hay aquí alguna pregunta, casi todas yo creo que han sido respondidas. Hay una de Rosalía Chávez Lerín que dice, ¿hay alguna forma de que la CEDAW pueda hacer cumplir sus recomendaciones con los estados? Sí, no, lamentablemente no la hay si no es por la presión de la sociedad civil. Y saben que sobre todo en los estados, pues no es que nos conozcan, porque todo gobernante y todo funcionario debe saber que la CEDAW es vinculatoria. La CEDAW no es solamente para el nivel federal, es para todos los estados y es para todos los poderes. Es por eso que a todas las personas, las colectivas, las jóvenes, las académicas, debemos de promoverlo para que lleguen con sus legisladores y les exijan que hagan rendir cuentas a los estados o con los titulares del Ejecutivo. No hay, lamentablemente, si no es a través de las recomendaciones, que para algunos, como comenté hace un momento, no son vinculatorias para mí y para algunos juristas muy destacados, y yo les quiero decir que en este marco ha habido presidentes de la Suprema Corte, que han estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que sí reconocen precisamente la obligación de respetar las recomendaciones, pero algunos jueces y algunos funcionarios públicos de alto nivel y algunos tribunales, lamentablemente, no lo reconocen así porque consideran que todavía falta legislar para hacer vinculatorios las recomendaciones. Tenemos aquí otras felicitaciones. Beatriz Elena Acevedo dice, verdaderamente estoy fascinada con el foro Generación Igualdad y esta ponencia excelente. Y Lupita Galarza dice, felicidades, un tema difícil de abordar por la diversidad de pensamientos y agradezco que nos deje bien sentada la legislatura en relación con este tema. Había una pregunta también. Bueno, hay muchas felicitaciones. Hay una en donde Patricia Fausto, creo que ya más o menos, que ya se ha constado, una niña que aborta puede recibir una sentencia y ser obligada legalmente a cumplirla. Sí, respondimos hace un momento precisamente a esta. Ya se respondió. Sí, y siguen las felicitaciones, pero muchas, ¿eh? Oye, ¿sabes que hay una que nos dice, con la apertura de los museos al 20%, nos preguntan si el Museo de la Mujer también abrió al 20%. Margarita, no sé si tú tienes conocimiento. Sí, no ha abierto aún. Recuerden, el edificio es de la UNAM. Obviamente, toda la administración y decisiones son de la Federación Mexicana Universitarias. Todavía no ha abierto. Estamos viendo la posibilidad, pero trataremos de dar avisos a través de nuestras redes de cuando finalmente se abra. En este momento todavía no está abierto. Oye, pero algo que también creo que es importante agregar, que a pesar de que no está abierto, ahora tenemos una gran asistencia, participación a través de todas las actividades que realiza el museo. A mí me da mucho gusto que ahorita tenemos pues personas de todos los estados de la República, incluso de Estados Unidos, de Indiana, ¿no? Sí. De América Latina, o sea, hoy no, bueno, nos encantaría estar en el museo y más que este museo se está ampliando y vamos a tener un super museo de la mujer, que es el segundo de América Latina. Yo creo que con la ampliación va a ser un museo que todo el mundo y nosotras vamos a encantar y seguramente esperamos que lo visiten en cuanto se pueda. Pero gracias a la actividad y a la dirección de la doctora Galeana, el museo no ha parado, ha tenido una actividad diaria todavía hasta en sábados y domingos, o sea, extraordinaria, y su presencia, sus voces, sus observaciones para nosotros nos dan mucha vida. Sus observaciones y sus preguntas nos dicen esto sirve para algo y somos más cada día en que vamos sumando en estas acciones, ¿no? Así es, querida Gloria, y precisamente tenemos eventos todos los días e incluso hoy 2. Uno con la CSW,
la Comisión de Estatus sobre la Mujer de las Naciones Unidas y este evento de hoy, esta conferencia tan importante que nos has dado. Realmente la forma tan vehemente y además sencilla en que nos haces conocer y reconocer los derechos humanos de las mujeres y por qué tenemos derechos sobre nuestra sexualidad y sobre la reproducción sexual. Esto es muy importante que lo entendamos y que todas las jóvenes y todas las mujeres y todos los hombres también lo entiendan. Nosotros no podemos aceptar que se violen nuestros derechos humanos y estos derechos reproductivos y sexuales son derechos humanos. Quiero aprovechar para agradecer profundamente a la doctora Gloria Ramírez, que hoy nos ha ofrecido una conferencia muy importante. La ha expresado con su vehemencia y su conocimiento profundo del tema, y en nombre del Museo de la Mujer quiero agradecer la presencia de todos para poder pasar ahora a entregar los reconocimientos. Este reconocimiento, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Gloria Ramírez, Cátedra UNESCO de la UNAM FEMU, por su participación en el Foro Generación e Igualdad con el tema Los Derechos Sexuales y Reproductivos ante la CEDAW, 15 de marzo de 2021, y lo firma nuestra directora y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y directora del Museo de la Mujer, la doctora Patricia Galeana. Bueno, y a Margarita también este reconocimiento, si me permites, Margarita, pues decirlo, y además para mí un gran honor que seas tú a quien admiro tanto y que tanto nos ha aportado y nos aporta todos los días, quien modera este reconocimiento a la doctora Margarita Almada por su participación como moderadora de este foro. Los derechos y del tema, los derechos sexuales y reproductivos ante la CEDAW, de parte de la doctora Galeana. También un gran aplauso para ti, mi reconocimiento, Margarita, como siempre. Muchas gracias, muchísimas gracias a la doctora Patricia Galeana, quien es nuestra, como yo la llamo, nuestra directora de orquesta, que nos apoya, que nos estimula para que participemos en todos estos eventos. Gracias a todas las personas que participaron, que asistieron a este evento, y nos vemos en el próximo evento. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.